Reglas de paso. Mi apartamento era exactamente lo que esperarías de un policía que pasaba más tiempo en la comisaría que en casa. El papel pintado se despegaba en las esquinas como viejas costras. La alfombra era de un gris moteado que podría haber sido azul en otra década. Y el persistente olor a moho sugería que la fontanería era más vieja de lo que el casero se atrevería a admitir. No era mucho, pero era mi refugio del caos de la ciudad de Nueva York, mi propio castillo deteriorado. Una lánguida tarde de domingo, mientras la ciudad exhalaba el calor del implacable sol de agosto, me encontraba en el umbral de mi pequeño baño, escrutando mi reflejo en el espejo descolorido. Necesitaba afeitarme. Mi barba era un áspero mapa de la semana estresante que acababa de pasar. Al mover el espejo para conseguir un mejor ángulo, este se deslizó ligeramente, revelando una esquina de papel amarillento escondido detrás de él. Curioso, lo moví un poco más. El espejo crujó en protesta. El sonido fue agudo en el silencioso apartamento. Detrás, encontré un sobre. El papel era fino y frágil al tacto. Escrito en la parte delantera, con una letra apresurada, se leía: reglas de paso. Fruncí el ceño. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma. Alguna broma retorcida, hecha por un compañero oficial o un amigo. Pero cuando abrí el sobre y desdoblé la carta que había dentro, la lista de reglas que encontré estaba lejos de ser ordinaria. No hagas contacto visual. No les hables. Nunca lleves más de lo que cabe en tus bolsillos. No tomes lo que no ha sido dejado. Ignora todas las súplicas de ayuda. No comas ni bebas nada. Evita al hombre con el uniforme de conductor. Nunca vayas más allá de la última plataforma. Nunca abordes el tren. Si deseas salir, debes saltar frente al tren. Leí la lista 2 veces, luego una tercera vez. Mi reacción inicial fue de incredulidad mezclada con una risita incómoda. Tenía que ser una broma extraña, detallada y un tanto macabra, pero una broma al fin y al cabo. Me imaginé la risa de mi amigo Rick cuando confesara haberme asustado, con la sala de descanso de la comisaría retumbando de carcajadas. Sacudí la cabeza y coloqué la carta sobre el lavado del baño, mi mente de detective notando de manera casual la falta de polvo alrededor del espejo. Era raro, dado el descuido general en mis hábitos de limpieza. Las reglas en sí eran absurdas, pero curiosamente específicas. Evitar al hombre con el uniforme de conductor, nunca abordar el tren, parecía el guión de una mala película. La parte práctica de mí quería arrugar el papel y olvidarse de su existencia. Sin embargo, algo me molestaba. Una pizca de curiosidad, o quizás el eco de un instinto agudizado por años en la fuerza, diciéndome que no lo desechara tan rápidamente. Con un suspiro resignado, guardé la carta en el bolsillo de mi chaqueta, pensando que tal vez serviría como una historia divertida para contarle a Rick al día siguiente. Mientras volvía a colocar el espejo en su lugar, mi reflejo me devolvía la mirada con un matiz de precaución, como si los ojos cansados que me observaban también susurraran: ten cuidado. Salí del baño, con las palabras de la carta resonando en mi mente. Solo era una broma, me aseguré a mí mismo, pero mientras la ciudad zumbaba afuera y las sombras en mi apartamento se largaban con el ocaso, la lista de reglas se sentía más como una advertencia que como una broma. Y en lo profundo de mí, mientras la noche se cernía sobre Nueva York, no podía sacudirme la sensación de que mi vida acababa de tomar un giro. Había pasado una semana desde que descubrí la extraña lista de reglas detrás de mi espejo del baño. Cada día, la presencia de la carta me carcomía, una picazón en el fondo de mi mente que no cesaba. Las reglas atormentaban mis pensamientos, susurrando a través de mis rutinas diarias, perturbando mi sueño. Finalmente, incapaz de aplacar mi creciente obsesión, decidí investigar. Era tarde, el tipo de tarde que cubre la ciudad con un silencio profundo e inquietante. Me paré frente a mi espejo del baño, con la carta en la mano, releyendo cada regla como si intentara descifrar un mensaje secreto oculto a plena vista. Con una profunda inhalación, agarré los bordes del espejo y tiré. El espejo cedió con un gemido, revelando no solo la pared detrás, sino una abertura. Un túnel oscuro y alargado que parecía extenderse hacia una nada imposible. La curiosidad, aguda y demandante, superó mi vacilación. Linterna en mano, entré en el túnel. El aire era frío y húmedo, las paredes rugosas y cubiertas de lo que parecían ser siglos de mugre. Caminé durante lo que parecieron ser millas,
El rayo de mi linterna, siendo un pequeño y valiente punto de luz contra la abrumadora oscuridad. De repente, el túnel terminó y salí a un andén. Parpadeé asombrado. Ante mí había una estación de metro, aparentemente sacada de los años 40. Estaba perfectamente conservada, como si aún estuviera en uso. Anuncios de bonos de Victoria adornaban las paredes, y el aroma de madera vieja y seca se mezclaba con un leve rastro de humo de tabaco. Mis pasos resonaban en el andén de piedra mientras avanzaba con cautela. La estación estaba inquietantemente silenciosa. No había anuncios, ni el traqueteo de trenes. Entonces los vi. Personas, o más bien, figuras que parecían personas. Cada una vestía con atuendos de época, sus rostros borrosos e indistintos, ocupándose de sus asuntos como si yo no estuviera allí. Recordé la primera regla: no hagas contacto visual. Bajé la mirada, observándolos de reojo. No hablaban ni trataban conmigo. Parecían completamente ajenos a mi presencia. Fantasmas de una era pasada atrapados en un bucle de rutina. Un escalofrío repentino me hizo temblar, y me abotoné la chaqueta más ajustadamente. Mientras avanzaba más en la estación, recordé la segunda regla: no les hables. Me mordí la lengua cuando un anciano espectral casi me golpeó, murmurando disculpas a nadie mientras pasaba con un periódico bajo el brazo. Mi atención se desvió entonces a una figura distinta del resto que pasaba por el andén. Era un hombre con un uniforme de conductor, su rostro severo y arrugado con lo que parecía ser un perpetuo enojo. El uniforme estaba impecable, los botones brillaban pulidos, y su gorra estaba colocada baja sobre su frente. Mientras observaba, el conductor se detenía y miraba el andén con un ceño fruncido. Sus ojos parecían mirar a través de los pasajeros espectrales. Me mantuve a distancia, observando la rutina del conductor, notando sus caminos y paradas. Cuanto más tiempo permanecía, más sofocante se volvía el lugar. Una extraña presión se acumulaba en mis oídos. Recordando la última regla, sabía que era hora de irme. No podía arriesgarme a quedarme atrapado aquí. Me volví hacia el túnel. Luego, dudé. En el suelo cerca de donde había aparecido, había un puñado de monedas, viejas y empañadas. No tomes lo que no ha sido dejado. La regla resonó en mi mente. Estas habían sido dejadas, así que debía estar bien, ¿verdad? Las recogí, racionalizando que valía la pena el riesgo por una prueba de que no estaba alucinando. Con una última mirada cautelosa al conductor de rostro severo, volví hacia el túnel solo para darme cuenta de que estaba sellado. Puse mi mano en la pared y no sentí nada más que piedra fría e implacable. Recordé lo que debía hacer y escaneé la escena hasta que vi una vía con un tren que apenas comenzaba a arrancar. Aceleró a un ritmo imposible, pero logré llegar al borde del andén justo a tiempo. Salté frente a la máquina fantasma que no hizo sonido alguno mientras se dirigía hacia mí. Cerrando los ojos en el último momento, me preparé para el impacto, solo para encontrarme cayendo sobre las frías y duras baldosas de mi baño. Jadeando por aire, con las monedas apretadas en mi puño, me quedé allí un momento, mientras la realidad de mi apartamento se estrellaba a mi alrededor. Había escapado de la estación, pero la estación no me había dejado del todo. Al ponerme de pie, tembloroso y desorientado, el peso de las monedas en mi mano eran una confirmación sólida e innegable de la realidad de la noche. El portal era real, las reglas eran reales, y tenía un puñado de evidencia. El primer viaje a través del túnel del espejo me dejó tanto eufórico como aterrorizado. Las monedas que había guardado en el bolsillo, un puñado de níqueles y monedas de 10 centavos de antes de la Segunda Guerra Mundial, eran la prueba tangible de mi increíble aventura. A medida que la luz de la mañana se filtraba por las ventanas sucias de mi apartamento, me quedé en la cama, mirando el techo, los acontecimientos de la noche reproduciéndose en mi mente como una película en bucle. Decidido a comprender el valor de mi hallazgo, decidí visitar una tienda de antigüedades local, conocida por su colección de monedas y objetos históricos. La pequeña campana sobre la puerta tintineó cuando entré. El olor a libros viejos y óxido me recibió. El dueño de la tienda, un anciano encorvado con gruesas gafas sobre la nariz, levantó la vista de su periódico cuando me acerqué al mostrador. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el dueño de la tienda, observando mi actitud nerviosa. Encontré estas en el ático de mi abuelo.
Mentí con soltura, colocando las monedas sobre el mostrador. Me preguntaba si podrían valer algo. El dueño de la tienda recogió una moneda, entrecerrando los ojos mientras la examinaba. Monedas de antes de la guerra. Un hallazgo bastante bueno. De hecho, probó cada moneda con una pequeña lupa, y luego me miró, con curiosidad en sus ojos. No es algo que se vea todos los días. ¿Dónde dijiste que las encontraste? En el ático de mi abuelo. Él era un poco coleccionista, repetí, manteniendo mi fachada de desinterés casual. Después de unos minutos de regateo, salí de la tienda con una cantidad sustancial de dinero, mucho más de lo que había anticipado. El peso del dinero en mi bolsillo se sentía como una promesa ardiente de potencial. Sin embargo, antes de que pudiera salir por la puerta, el dueño de la tienda dijo algo que se quedó en el fondo de mi mente. Un consejo, dijo el dueño, con la voz baja y urgente. Los tesoros del pasado a menudo vienen con un precio. Asegúrate de estar dispuesto a pagarlo. Impulsado por el éxito, mis visitas a la estación se hicieron más frecuentes. Cada viaje a través del túnel era un riesgo calculado, pero la tentación de la riqueza fácil era demasiado fuerte para resistir. Seguí las reglas meticulosamente. Nunca establecía contacto visual, nunca hablaba con los pasajeros espectrales y siempre evitaba al conductor. Mi colección creció, billetes antiguos, más monedas, incluso algunas baratijas históricas lo suficientemente pequeñas como para caber en mis bolsillos. Pero con las visitas cada vez más frecuentes, mi comportamiento en el trabajo comenzó a cambiar. Estaba distraído, mis pensamientos constantemente vagaban hacia mi próximo viaje a través del espejo. Mis colegas lo notaron, especialmente cuando comencé a aparecer con relojes nuevos y dinero inexplicado. Los rumores comenzaron, susurros de manipulación de pruebas o peor. Rick Dalton, un compañero detective y supuesto amigo, me confrontó un día en el vestuario. Oye Johnny, ¿estás yendo al casino estas noches? Tienes el aspecto de un hombre que ha encontrado una mina de oro. Solo algo de buena suerte en unas pocas apuestas, me defendí, incómodo con el escrutinio. Rick levantó una ceja pero me insistió. Sin embargo, la conversación aumentó mi paranoia. Sabía que necesitaba ser más cuidadoso, pero el llamado de las monedas, el susurro del viento a través de la estación, era irresistible. Una tarde, después de guardar en el bolsillo un hallazgo particularmente raro, un $1 Liberty de 1941, decidí que era hora de mantener un perfil bajo durante un tiempo. Tenía suficiente guardado para relajarme, pero cuando me giré para salir de la estación, sentí una mirada helada en mi espalda. Girándome, vi al conductor, parado al final del andén, mirándome directamente. Mi corazón se saltó un latido. ¿Había sido demasiado codicioso? Rápidamente aparté la mirada y corrí hacia una plataforma con un tren que apenas comenzaba a acelerar. Saltando frente al tren que se acercaba, me preparé para la sacudida ya familiar, solo para despertar en mi cama, sudando y temblando. La habitación se sentía más fría, las sombras más profundas, y mientras agarraba el $1 Liberty, me di cuenta de que había cruzado una línea. El juego estaba cambiando, y las reglas podrían no protegerme mucho más tiempo. La comisaría estaba en plena actividad, el aire espeso con la habitual mezcla de café, ansiedad y determinación. Sentí el peso de las miradas sobre mí mientras navegaba entre los escritorios. Mi reciente mejora financiera no había pasado desapercibida entre mis colegas. Los susurros me seguían como sombras, cada murmullo un hilo que tejía una red de sospechas. Rick Dalton finalmente me acorraló cerca del enfriador de agua. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. «Johnny, ¿podemos hablar?», preguntó, señalando hacia la sala de interrogatorios vacía. Dentro, la habitación se sentía más fría de lo habitual. La luz intensa destacaba la seriedad en el rostro de Rick. «Se trata de estos ingresos repentinos tuyos, John. La gente está hablando. Dicen que podrías estar metida en algo fuera de los libros». Mi estómago se tensó. Sabía que esta conversación llegaría, pero eso no aliviaba el dolor. «Rick, no es nada turbio, te lo juro». Rick levantó una ceja, sin convencerse. «Entonces, explícamelo. Haz que te crea, porque ahora mismo se ve mal, hombre». Dudé. Los secretos del espejo y la estación pesaban en mi lengua. Lo había mantenido todo tan cerrado,
pero los ojos confiados de Rick, la historia que compartíamos, exigían la verdad. Es complicado, más de lo que puedas imaginar. Comencé, con la voz baja, pero te lo mostraré. A ambos, añadí, notando a Lucy Grant merodeando cerca de la puerta, claramente intrigada por su intuición. Más tarde esa noche, bajo la excusa de unas cervezas casuales, llevé a Rick y Lucy a mi apartamento tenuemente iluminado. El espejo, que antes era solo una superficie reflectante, ahora se sentía como la puerta a la perdición. Antes de mostrarles, necesitan prometerme, lo que sea que vean, lo que sea que escuchen, lo mantienen entre nosotros, y sigan mis reglas estrictamente, les advertí con un tono grave. Lucy, siempre la escéptica, cruzó los brazos. Me estás asustando, John. Rick me dio una palmada en la espalda con una media carcajada. Conduce, oficial. Aparté el espejo, revelando el oscuro y alargado túnel detrás de él. La risa de Rick se apagó en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad, mientras Lucy dejó escapar un silbido bajo. ¡Santo cielo, John! ¿Qué es esto? Rick se acercó. Sus instintos de detective se activaron, examinando los bordes y la profundidad. Es un túnel a otro tiempo, otro lugar. Suena loco, pero es la mejor manera en que puedo explicarlo, dije, adentrándome en la oscuridad para demostrarlo. Vacilantes pero intrigados, Rick y Lucy me siguieron. La caminata a través del túnel fue silenciosa, el aire denso con la anticipación y la fría humedad del mundo invisible que nos rodeaba. Al emerger en la plataforma de la estación, nos golpeó la autenticidad de la escena. El olor a carbón y a madera vieja, el sonido de trenes distantes, el murmullo de los pasajeros espectrales vestidos con ropa de época. Todo era abrumador. «Esto es increíble», murmuró Lucy. Su escepticismo anterior había desaparecido, reemplazado por asombro y un toque de miedo. «Es como si hubiéramos entrado en el pasado». Reiteré las reglas. No contacto visual, no hablar con los pasajeros, tomar solo lo que se caiga y, lo más importante, nunca subir al tren o ir más allá de la última plataforma. Cuando sea el momento de irse, salta frente a un tren. ¿Por qué todas las reglas?, preguntó Rick, escaneando los fantasmas bulliciosos del pasado. No son solo para aparentar. No sé qué pasa si las rompes, pero te prometo que no es nada bueno, enfaticé, mientras veía pasar un maletero con un carrito de equipaje. Nos movimos con cautela por la plataforma, las figuras espectrales rozándonos, cada una atrapada en su propio mundo silencioso. La tentación de interactuar era palpable, pero mi severo recordatorio de las reglas resonaba en nuestras mentes. Cuando nos giramos para irnos, un destello plateado captó mi atención. Una moneda antigua, tirada justo al lado de las vías. La recogí, mostrándosela a Rick y a Lucy. Todo aquí es real, de esa época, y tiene valor, pero debemos ser cuidadosos. Pasamos unos minutos deambulando, recogiendo rarezas del suelo. Cuando estuvimos todos listos, con un gesto de cabeza, saltamos a las vías y dejamos que la cegadora luz corriera hacia nosotros. Momentos después, despertamos en el suelo del baño, seguidos de varios minutos de silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucy, la realidad de nuestro descubrimiento asentándose. Ahora decidimos qué hacer después, dije, sabiendo bien que la tentación de la estación, sus peligros envueltos en atractivo, nos pondría a prueba a todos. Pasaron semanas mientras Rick, Lucy y yo visitábamos regularmente la estación. Nuestros bolsillos se volvían más pesados con cada visita. La tentación de la riqueza eclipsaba los peligros. Las reglas se convirtieron más en una guía que en un salvavidas. Era una tarde de verano tardío cuando nos encontramos nuevamente en la plataforma familiar, el aire denso con anticipación y un olor a moho del pasado. Lucy, con los ojos brillantes de una oscuridad peligrosa, apartó a Rick mientras yo hurgaba en un montón de maletas abandonadas. «Quiero intentar algo», susurró, su voz apenas audible sobre el distante rugido de los trenes. Antes de que Rick pudiera protestar, Lucy se acercó a uno de los pasajeros espectrales, una mujer con un vestido floreado desvaído, su rostro un borrón de rasgos apagados. Con dedos hábiles, Lucy deslizó el collar de la mujer y lo metió en su bolsillo.
una sonrisa de victoria extendiéndose en su rostro. Pero cuando se volvió hacia Rick, su triunfo se desvaneció al ver su expresión de puro horror desenfrenado. Confundida, Lucy se giró hacia la mujer, solo para encontrarse cara a cara con un rostro ahora escalofriantemente claro, lágrimas manchadas de rímel recorriendo sus mejillas. «Ayúdame», suplicó la mujer. Su voz era un susurro helado. Lo siento, tartamudeó Lucy. Sus palabras se ahogaron en el repentino y ensordecedor silencio que descendió sobre la estación. Al darme cuenta de la catástrofe que se desarrollaba, solo pude observar mientras cada figura espectral se giraba hacia Lucy, sus rostros contorsionándose en una rabia colectiva. «Lo siento, no fue mi intención», gimió Lucy, su voz pequeña y rota mientras la multitud fantasmal avanzaba, sus manos extendidas agarrando, desgarrando. A lo lejos, los ojos del conductor brillaban con una furia que ardía a través del mismo tejido de la realidad. Los gritos de Lucy resonaron por la estación mientras los espectros vengativos descendían sobre ella. Sus formas incorpóreas de repente eran demasiado sólidas, demasiado violentas. Rick, con la mente aturdida, retrocedió hacia las vías. Su voz se quebró mientras me gritaba: «Necesitamos irnos, ahora». Paralizado en el lugar donde Lucy había estado apenas unos momentos antes, apenas registré las palabras de Rick. Cuando nos giramos para huir, el conductor se materializó frente a nosotros. Su presencia era una fuerza sofocante. Su enojo era palpable. Me señaló a mí, luego a Rick, sus ojos prometiendo represalias mientras se dirigía hacia nosotros con pasos decididos. «Salta ahora, frente al tren», grité. Mi voz estaba rasposa de desesperación, pero Rick, consumido por el pánico, tomó una decisión fatal. Mientras el tren espectral se deslizaba en la estación, con su forma una aberración resplandeciente, Rick saltó a través de sus puertas que se cerraban. Mis gritos angustiados se desvanecían detrás de él. Al llegar al borde de la plataforma, solo pude ver cómo el tren se llevaba a Rick. Su rostro era una máscara de terror puro presionado contra la ventana. El conductor tenía el ceño fruncido más profundo. Observó cómo el tren desaparecía en el abismo, con su venganza insatisfecha. Con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada, me preparé para lo inevitable. Cuando se acercó el siguiente tren, cerré los ojos, murmuré disculpas a mis amigos caídos y salté. Mis manos temblaban mientras miraba la pared en blanco donde antes estaba el agujero. El fantasma del portal que había devorado a mis amigos, ahora solo era un parche de pintura despareja en mi baño tenuemente iluminado. La realidad del rostro aterrorizado de Rick, presionado contra la ventana del tren, me perseguía. El eco de los gritos de Lucy se fusionaba con el constante y opresivo silencio de mi apartamento. En un frenesí desesperado, agarré un martillo y comencé a golpear la pared. Cada golpe era una mezcla de esperanza y desesperación. Polvo y yeso volaron a mi alrededor mientras desmantelaba la pared pieza por pieza, revelando no la inquietante estación ni el túnel oscuro, sino la vista mundana de los azulejos de mi cocina a través de un agujero irregular. Sin nada más que hacer, volví a colocar el espejo, cubriendo las cicatrices de mi frenesí. El reflejo que me devolvió la mirada era el de un hombre roto, con ojos vacíos, agobiado por mi secreto no compartido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad policial y rumores susurrados. Participé en las búsquedas de Rick y Lucy, con el estómago retorcido con cada pista falsa y callejón sin salida. La comisaría estaba llena de especulaciones y sospechas, las miradas de mis compañeros escrutadoras y cuestionadoras. Mantuve una fachada de preocupación confusa, pero por dentro era un torbellino de culpa y miedo. Por las noches permanecía despierto, las imágenes de mi última visita reproduciéndose detrás de mis párpados. La ira en los ojos del conductor, las manos espectrales alcanzando a Lucy, la decisión de Rick de abordar el tren. Las reglas que habíamos roto me perseguían, cada una un látigo contra mi conciencia. Las semanas se convirtieron en un mes, y la búsqueda de Rick y Lucy comenzó a desvanecerse. El caso se enfriaba, pero nunca se resolvía. La comisaría lentamente regresaba a su ritmo habitual, pero yo me sentía desconectado, moviéndome en mis tareas como si estuviera bajo el agua.
Una tranquila noche, mientras me sentaba en la mesa de la cocina tomando una cerveza, un suave sonido de golpeteo me sacó de mis pensamientos. Era rítmico, insistente. Con el corazón pesado, me levanté y me dirigí al baño. El sonido se hacía cada vez más fuerte a medida que me acercaba. Extendí una mano temblorosa y quité el espejo una vez más, esperando ver el oscuro hotel extendiéndose ante mí. En su lugar, solo estaba la pared, inofensiva y burlona. Volví a colocar el espejo, pero al girarme para irme, un pequeño sobre se deslizó desde el borde del marco. Lo recogí. El papel me resultaba familiar, pero ominosamente pesado en mi mano. Lo rasgué y un solo papel doblado cayó en mi palma. Lo desplegué y leí la nueva lista de reglas, con el corazón hundiéndose con cada palabra. No regreses por ellos. No busques puertas donde no las hay. El pasado no se puede salvar. Recuérdalos como eran. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishayo, nos vemos. The moon hides behind the clouds, casting an eerie glow. Footsteps echo in the silence, sending shivers down your spine. Every breath is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control. Welcome to the nightmare.